bienvenidos. Ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a estar buscando nuestras Biblias y en nuestras Biblias vamos a estar yendo al libro de los Salmos, libro de los Salmos, Salmo capítulo 78. Gloria al Señor. Libro de los Salmos, capítulo 78. Gloria al Señor. En otro tiempo las hermanas se sabían varios salmos. Había Salmo 91, especialidad de las hermanas. Salmos, Jehová es mi pastor y todos esos salmos. Y me parece que en la actualidad los salmos están un poco olvidados. Pero tenemos el Nuevo Testamento, así que gracias al Señor por las hermanas que conservan en su corazón textos bíblicos del Nuevo Testamento, los cuales lo van recreando y renovando a través de ello el Señor en sus corazones. Libro de los Salmos, Salmo 78, y del Salmo 78 vamos a leer desde el verso 5 y dice así la palabra del Señor. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hasta ahí no. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu amor, tu bondad para con nosotros. Gracias por darnos en esta tarde, Señor, hermosos momentos de reunión de hermanas, de reunión de oración y ahora de reunión de culto a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nos da la fortaleza para que podamos estar delante de ti y preparaste todas las cosas para que recibamos de tu bendición. Queremos, Señor, andar en las cosas que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, que no falte ninguna de ellas en nuestras vidas y que nos vayamos de este mundo habiendo cumplido todas las cosas que tú preparaste, mi Señor. Que en esta noche el poder de tu Espíritu tome el control de todo, reprendas toda operación del mal, del maligno, Señor, y que gracia abundante nos sea dada. Se abra la ventana de los cielos, Señor, y tu Espíritu llene nuestros corazones de regocijo espiritual. Gracias, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Salmo 78, donde dice el salmista por el Espíritu de Dios que Dios estableció testimonio en Jacob y Dios puso ley en Israel, las cuales mandó a sus padres que la notifiquen a sus hijos. Entonces, así que Dios estableció testimonio en Israel. Testimonio, sucesos que han ocurrido en, en el pueblo de Dios, en forma particular, en los hermanos que son del Señor, testimonios propios vividos de la mano del Señor, fortaleza, ánimo, cómo es que Dios lo libró. Y no solamente eso, sino la instrucción de Dios dado para ello, y cómo es que dice que Él, esos testimonios los estableció Dios, es decir, Él fue el que estuvo presente para que tenga una impresión la persona dentro de su corazón de lo que es Dios. Que en su corazón tengan una impresión a causa de lo ocurrido y cómo es que se dan cuenta de que tuvo la mano de Dios. Por eso hay un salmo que dice, a no haber sido, dice, por el Señor, diga ahora a Israel que para siempre su misericordia nosotros hubiésemos sido destruidos. Y dice, diga ahora a Israel
que para siempre es su misericordia. Entonces se da cuenta el salmista de que tuvo la mano de Dios, la operación de Dios en ello, y que si no hubiera sido de parte del Señor, él no hubiera sido librado, si hubiera quedado en esa condición, hubiera partido en esa situación, no estaría sobre esta tierra, estaría en otras cosas. Entonces él dice, a no haber estado el Señor, es decir, el descubrir que Dios está con el creyente en el transcurso de su camino, descubrir que Dios lo guarda, que Dios hace una operación de milagro, que Dios hace una operación de sustentar, que Dios hace una operación de algo maravilloso. Entonces eso queda como grabado en la vida de la persona. Es decir, Él estableció testimonio. Él estableció testimonio. Y luego dice, le mandó a los padres, dice, que le notificaren, es decir, que le cuenten a sus hijos. Porque lo que usted pasó, no lo pasaron sus hijos. Pero lo que usted pasó, el Señor dice que tiene que ser transmitido a los hijos. ¿Por qué el Señor dice? Para que le cuenten a sus hijos, para que le hablen a sus hijos. Porque lo que Dios quiere es la transmisión de la fe de aquel que cree en Dios en sus hijos, en la generación que viene. Porque usted puede creer en Dios. Y la pregunta es, ¿y sus hijos creen en Dios? Y no sé, no. Bueno, ahí es donde está. Entonces es la transmisión, es decir, el contarle a los hijos. Si usted no le cuenta a sus hijos lo que Dios hizo en usted, cómo Dios lo libró, cómo ellos van a saber la operación de Dios en su vida. Y si usted tiene un testimonio, es un testimonio andante de un hombre, una mujer que pasó por suceso, que puede testificar que si de no haber sido por el Señor, no estaría caminando sobre la tierra. Entonces lleva un testimonio, no uno, muchos testimonios, que no puede ser que no se le comunique a sus hijos. Y dice, le mandó a nuestros padres para que le digan a sus hijos de la obra de Dios. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que la generación que entra sea una generación que tenga temor de Dios dentro de su corazón y que le conozcan. ¿Y cómo le van a conocer si no le cuenta su testimonio? Si no le cuenta lo que Dios hizo con usted, si no le cuenta la operación, el milagro, si usted no le cuenta cómo en el corazón de ellos van a recibir, usted debe de contarle, no tiene que quedar el testimonio en nuestro corazón. No tiene que quedar. Por eso dice, Él estableció testimonio, es decir, le dio testimonio para que usted tenga que decir. Y dice, y puso ley en Israel. Ley es la forma de vivir, cómo conviene vivir. Y estableció ley en Israel. Y la cual dice, mandó a nuestros padres que la notificasen, que la transmitan a sus hijos. Porque la transmisión de su testimonio, de lo que Dios hizo en usted, va a producir algo en el corazón de sus hijos, porque sus hijos le creen a usted. Son sus hijos, le creen a usted. Es como cuando usted viene a mí y me habla. Yo a usted le creo. No me mienta porque yo a usted le creo lo que usted me dice. Entonces los hijos creen a lo que los padres dicen y usted le cuenta su testimonio y ellos no van a decir, no, esa no es así, no, ellos lo van a escuchar y van a recibir y su testimonio va a quedar grabado dentro de su corazón para sumarlo a los testimonios que cuando vaya creciendo en temor de Dios, ellos también le cuenten a su vez a sus hijos. Por eso es una transmisión de la fe en Dios que comienza en aquel que ha creído y que se lo transmite a su descendencia. Nosotros tenemos la palabra del Señor, como es que en el libro de Timoteo allí habla y ahí dice, habla de la abuela Loida, de la madre Eunice y de Timoteo, 3 generaciones. Y cómo es que la fe se transmitió de generación en generación. La abuela Loida tenía esa fe y la transmitió ¿a quién? A sus hijos. ¿Cómo le transmitió? Le contó las obras de Dios, cómo hizo Dios, qué es lo que dice Dios. Le contó la regla del Señor, la forma. Porque ¿dónde comienza la formación del carácter del niño? En su casa, comienza en su casa. Comienza con lo que ve y comienza con lo que oye.
Si oye, lo que él oye es testimonio, la palabra del Señor, la forma de vida de sus padres, entonces ellos aprenden, ellos miran, aprenden, escuchan y tienen el lenguaje de sus padres. Tienen el lenguaje, aprenden. Por eso dice, como la madre, la hija. Así es, como es la madre, así es la hija. Entonces miramos una mujer piadosa. ¿Cómo es que son sus hijos? Hombres y mujeres piadosos. Pero miramos una mujer impía y ¿cómo son sus hijos? Impíos. Es decir, porque no tienen una formación, una formación de hombre y de mujeres piadosos, no tienen una formación, entonces van creciendo según el mundo lo va formando y no tienen una formación cristiana. Por eso habla acá, dice, para que le enseñe. Dios estableció testimonio y Dios puso ley en Israel y le mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos, que le hablen, que le digan, que le muestren el camino, que le muestren la ley del Señor, es decir, cuál es la voluntad de Dios, la ley del Espíritu, que le enseñen a caminar en el Señor para que cuando vayan creciendo en formación. Se vaya desarrollando su sentido en el temor de Dios, en la voluntad de Dios, en los testimonios que le contó su padre, que le contó su madre, de la obra de Dios, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo libró, para que la fe en ellos vaya creciendo y ellos también sepan tener confianza y fe en Dios. Que no solamente quede en el que la recibió y luego él es salvo y sus hijos perdidos. No, no debe ser así. Usted tiene que ser salva y sus hijos también. Entonces ahí es donde va la transmisión. Si no le transmite a su hijo la fe, ¿cómo van a ser salvos? Necesitan la transmisión. No solamente eso, que es un mandato del Señor, es un mandato. Dice, Él estableció testimonio en Jacob. Él, Dios, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la forma como tenían que vivir, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos, que le notificasen los testimonios que el Señor estableció y no solamente eso, que le enseñen a sus hijos la forma de vida, cómo tienen que vivir según Dios. Por eso, no es simplemente, bueno, tengo un hijo, mandé un hijo al mundo lo mandó. Traje un hijo al mundo, a la luz, lo traje a la luz de la palabra, ahí a donde tienen que llevar los padres a sus hijos. Por eso el cuidado de sus padres en el crecimiento de sus hijos, dónde van creciendo, cómo van creciendo. No es si es gordito, si es flaquito, no se trata de eso, sino cómo es que su mente va formándose y a la manera de qué va formándose y qué es lo que lo va formando. Lo va formando la palabra de Dios, las instrucciones de hombres y mujeres piadosos que lo van llevando hacia el Señor, o el mundo ha tomado a sus hijos y lo va llevando el mundo conforme a su voluntad. Pues nosotros miramos acá lo que le dice Dios a su pueblo le dice. No le dice al mundo no, Él lo deja que corra, pero a su pueblo no, a su pueblo lo ilumina, le enseña, le manda cómo es que tiene que hacer, cómo tiene que amar. Nosotros hemos estado escuchando el mandamiento del Señor, amaos los unos a los otros. Entonces hemos estado viendo sobre el amor de Dios, es un mandamiento, una orden del Señor, como yo os he amado. Y nos llevó más allá y nos llevó a mostrarnos que el amor verdadero comienza por la casa, empieza ahí el amor. No es que tengo que amar a mi hermano y aborrezco en mi casa a mi familia. No, el amor de Dios inicialmente se inicia como un brote en la familia, en el marido que ama a su mujer, la mujer que ama a su marido, los padres que aman a sus hijos que aman a sus padres. Entonces es una familia de hombres y de mujer piadosa que van creciendo en el temor del Señor. Entonces el amor, ese amor que está en la familia, que es el amor de Dios, se va expandiendo, entonces va alcanzando al hermano, a la hermana, al vecino, al cercano, al lejano. Entonces porque se va extendiendo como una mancha, va creciendo el amor de Dios en el corazón, en la familia y va creciéndose hacia afuera. Entonces, era un mandamiento del Señor para la iglesia del Señor, para la iglesia, y de ahí vimos cómo es que este maravilloso amor, el amor se transmite. Si usted no le transmite amor a sus hijos,
ellos después van a ser como usted, gruñón, gruñona, malhumorada, malhumorado. Y van a ser así, después van a pensar que así es la familia, una familia de gruñones, de gritones, de peleones. Una familia así, no es así la familia de Dios. Esa no es la familia de Dios. Esa es la familia del mundo, pero no es la familia de Dios. La familia de Dios está formada en el amor. La iglesia es la familia de Dios y está formada en el amor de Dios y se mueve en el amor de Dios. Por eso Dios derramó el amor dentro del corazón para que se amen, nos amemos los unos a los otros, para que usted ame a su mujer, para que usted ame a su marido, para que ame a sus hijos, para que los hijos amen a sus padres, es decir, para que la bendición de Dios esté con esa familia y vaya con ellos en todas las cosas. Entonces, Él establece cosas, regla, forma. Por eso dice, Él estableció testimonio. Dios le dio testimonio a usted. ¿Y qué hace con su testimonio? ¿Lo habla? ¿Se lo cuenta a otro? ¿Le dice? ¿Le cuenta a sus hijos? ¿Le cuenta a su hermano? ¿Le cuenta a su familiar? ¿Le cuenta hacia afuera a la persona que encuentra? ¿Usted le cuenta su testimonio? ¿Le contó alguna vez lo que Dios hizo en su vida? Bueno, es parte del mensaje de evangelización, la transmisión a otra persona para que él vea cómo estaba esa persona, cómo Dios lo cambió y que a él también lo puede cambiar. Cómo es que Dios hizo un milagro y que Dios existe, que es real, mediante el testimonio que nosotros hablamos y decimos. Entonces, ese testimonio, ¿quién lo estableció? Dios. Tenemos testimonios propios y tenemos testimonios en la palabra del Señor. Usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo lleno de testimonio de la verdad de Dios y testimonio de la obra de Dios. Entonces dice, Él estableció testimonio. Por eso no se puede arrancar las hojas de la Biblia y que desaparezca la palabra de Dios. No lo pueden hacer, arrancarán algunas hojas, pero el testimonio de la palabra de Dios no lo van a poder arrancar. Está ahí firme desde que se inició todo, está firme ahí, testificando y hablando de Dios en todas sus hojas, hablando del Señor. Porque Él lo estableció. Él estableció testimonio. Cuando estaba a punto de morir, Él estableció testimonio, que viva, que viva. Cuando estaba a punto de caer en eso malo que iba a destruirlo, Él estableció que viva. Él estableció su testimonio para que usted lo cuente, lo hable, lo diga. Tiene familia, tiene hijos para que se lo cuente, le diga, le hable, para que su testimonio esté grabado en el corazón de sus hijos. Y luego sume a sus hijos el testimonio de ellos, más el testimonio de la madre, y le hable a sus hijos y los hijos a los hijos de los hijos. Es decir, la transmisión de esta fe que está dentro de su corazón en su familia, en su derredor. Él estableció testimonio en Jacob. Dios le dio el testimonio. Y puso ley en Israel, la forma como tenían que vivir para que le vaya bien, para que le vaya bien. Usted quiere que le vaya bien, oiga a Dios, le va a ir bien. No hay ninguno que haya obedecido a Dios y haya servido al Señor que le fue mal, ninguno. Porque toda bendición, ya sea espiritual o material, proviene de Dios. Es Dios el que bendice. Es Dios el que da la bendición. Es Dios el que prospera. Es Dios el que enriquece también. Es Dios, es Dios. Miramos a Abraham, cómo salió de la tierra de Ur y miramos al final cómo terminó. Era riquísimo en ganado, en oro, en plata. ¿Y quién lo bendijo? Dios, a quien servía. Dios. Él no anduvo buscando ganado, plata y oro, no. Anduvo buscando a Dios y anduvo buscando la ciudad celestial que le fue mostrada. Anduvo como peregrino de acá para allá. Dios me mostró la ciudad, Dios me mostró la ciudad. Una ciudad cuyo constructor, dice, y artífice es Dios. Le mostró, él no estaba su corazón apegado a lo material. Él buscaba del Señor y esa ciudad que Dios le mostró, buscaba y los bienes materiales lo seguían. Por eso los hombres piadosos aprendieron a buscar a Dios primeramente, sobre todas las cosas, sabiendo que las demás cosas vienen por añadidura, vienen solas, que Dios las va sumando, como lo que sigue detrás de esa búsqueda de la persona en el Señor. Entonces dice, Él, Dios, estableció testimonio, le dio un testimonio.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley, la forma de vivir, para que le vaya bien a Israel. ¿A dónde fue Israel? A la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? Canaán. ¿Y qué? ¿Canaán era un valle que no había nada? No, había ciudades habitadas. La Biblia dice que había gigantes, pero también la Biblia dice que la gente de esa tierra desagradaba a Dios en sus obras. Por eso los hizo volar y puso a Israel. Un pueblo que llevaba su ley, un pueblo que llevaba su testimonio y un pueblo que conocía y alababa a Dios. Lo introdujo en el lugar donde había otros que eran malos, los arrancó y los sacó para ponerlo a ellos. Le dio una forma de vida y Dios estaba con ellos. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley, fue la forma de vida en Israel, la cual mandó a nuestros padres, mandó que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Es una transmisión. La abuela Loida, la hija Eunice, Timoteo, y bueno, ahí ya la Biblia ya hasta ahí llega, no cuenta más allá, y Timoteo se habrá casado, habrá tenido hijos, la comunicación de la fe, y es una cadena. ¿Cómo cree usted que llegó el Evangelio a nosotros? Por la transmisión de la fe. La transmisión, alguien nos transmitió la fe, le transmitió a uno, le transmitió al otro, le transmitió al otro, desde el Señor Jesús transmitiendo la fe, llenando los corazones, hasta que llegó a nosotros. Alguien nos transmitió, alguien nos predicó. Alguien nos habló del Evangelio del Señor, se abrió nuestro sentido y fuimos en búsqueda de Dios a causa de la transmisión. Llegó a nosotros esta fe maravillosa y gloriosa en Dios con los testimonios que nosotros oímos y ahora nosotros somos los impulsores, aquellos que somos enviados a transmitir esta fe mediante el testimonio que tenemos y mediante la forma de vida a nuestros hijos, principalmente, inicialmente, y después seguimos con todo lo demás. Evangelizamos en nuestro hogar y luego evangelizamos hacia afuera. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Se da cuenta por qué es necesario la transmisión? ¿Cómo ellos van a aprender a confiar en Dios si usted no le cuenta su testimonio y lo que hizo Dios en su vida? ¿Cómo ellos tienen que aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, tienen que aprender a tener fe en Dios y a depender de Dios aún en los momentos difíciles que pasen en la vida, porque usted ya le contó cómo es que Dios en los momentos difíciles lo ayudó, le alentó, le fortaleció, entonces usted fue transmitiendo la fe que está dentro de su corazón en el corazón de ellos. Y cuando ellos pasen por el valle de sombra y de muerte, ellos van a decir, como dijo usted, adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiados. Mis angustiadores me rodearon, pero Dios estaba conmigo. Mis enemigos me tendieron lazo, pero el Señor me guiaba y me llevaba. Mis enemigos me empujaron para que cayesen, pero Dios me sostuvo. Entonces esas cosas se van grabando en el corazón de sus hijos, en el corazón de su esposa, de su esposo. Se va grabando esas cosas. Por eso la necesidad de la comunicación, de la transmisión de esta fe maravillosa que Dios puso dentro de nuestro corazón. Por eso dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de sus hijos? Que les sirva. ¿Usted qué quiere de sus hijos? ¿Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios? Tiene que comunicarle el Evangelio, hablarle del Señor, comunicarle su testimonio. ¿Qué es lo que quiere Dios de sus hijos? A fin de que pongan su confianza en Dios, que aprendan a confiar en Dios como usted confió.
que aprendan a poner su confianza, su fe en el Señor como usted la puso, pero ellos necesitan el testimonio suyo, que le hable, que le afirme y que vean en usted una mujer y un hombre de fe que confía en Dios y ellos aprenden también como papá y como mamá a confiar en Dios. Entonces se dice, como la madre, la hija, una mujer temerosa con una hija que es temerosa, Loida, temerosa de Dios, su hija Eunice, temerosa de Dios, y su hijo Timoteo, temeroso de Dios, que desde pequeño le enseñaban la Sagrada Escritura. No, cuando sea grande él va a decidir. No, usted tiene que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Ah, para eso está la escuela bíblica. No, la escuela bíblica es un refuerzo de lo que usted hace en su casa con sus hijos, la instrucción para con ellos, llevándolos hacia el Señor. El responsable no es la maestra bíblica, el responsable son los padres de la instrucción de sus hijos en el camino del Señor, porque el Señor es el que estableció testimonio y dio la forma de vivir y mandó que enseñemos a nuestros hijos. Lo mandó, es una orden del Señor. Quiere decir que no podemos lavarnos la mano y bueno, no sé, problema de él, no, es problema suyo, porque Dios le reclama a los padres sobre los hijos. La enseñanza, le reclama el testimonio, le mostró el camino, la forma de vida que le enseñe. Usted le enseñó, lo iluminó, lo guió, lo llevó. Después se debió, pero su tarea fue hecha. Su tarea, usted cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, no va a decir después, ¿y ahora qué hago? Y Señor, hice todo lo que pude, pero bueno, Señor, está en tus manos. Ahora me resta orar nada más por ello. Pero mientras tanto, la instrucción para que los hijos crezcan en el Señor, eso es muy importante, es muy importante. ¿Para qué el testimonio? ¿Para qué la forma de vida? ¿Para qué la notificación a los hijos? A fin de que pongan en Dios su confianza. Por eso, qué alegría que es para un hombre piadoso ver a sus hijos que están sirviendo a Dios. Qué alegría que es para una mujer piadosa ver a sus hijos que están caminando en el Señor y que aman a Dios. Hay como una alegría, un regocijo espiritual. Quiere que sus hijos prosperen en el Señor. En la vida material que Dios lo prospere, pero en la vida espiritual me interesa más que en lo material. Dios lo bendiga en lo material, pero me interesa más en lo espiritual, que aprendan, que sean iluminados, que crezcan, que sirvan al Señor, que sean hombres y mujeres de justicia, hombres y mujeres piadosos que amen a Dios. Y no solo eso, sino que lleven a sus hijos al temor y el amor hacia el Señor, que lo induzca a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que también sus hijos pongan en Dios su confianza, aprendan a confiar en Dios, aprendan a confiar en el Señor. Para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden su mandamiento, es decir, la forma de vida que se le enseñó, la manera de vivir que agrada a Dios, que guarden sus mandamientos. Y luego dice, y no sean, ahí toma un mal ejemplo, de mujeres que no eran piadosas y hombres que no eran piadosos. Y no sean como sus padres. No está hablando de lo que temen a Dios, sino sube para arriba a los rebeldes, a los padres rebeldes en contra de Dios, rebeldes en contra de la dirección de Dios, en contra de lo que dice Dios, que siempre le resiste, dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y generación rebelde. Generación contumaz y rebelde. No sean como sus padres. Es decir, un pueblo, sus padres, personas que a pesar del castigo y de las advertencias de Dios, se mostraban obstinados para hacer como ellos querían y desobediente a la autoridad del Señor, desobediente a lo que Dios decía, desobediente a la autoridad de Dios, dice, y no sean ellos como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón a servir a Dios.
En su corazón no estaba el servir a Dios. No dispuso su corazón a Dios, ni fue para con Dios su espíritu, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es decir, no confiaban en Dios, no creían en Dios y no le importaba a Dios. Qué triste, ¿no? Por eso decimos, un hombre piadoso y una mujer piadosa que ve a sus hijos servir a Dios, entonces se pone contento. Pero ¿y qué de aquellos que ven a sus hijos que se disparan para cualquier lado y menos para el Señor? Se van tras la droga, tras la mentira, tras el robo, tras el engaño, tras de todas las cosas mundanas. Entonces, ¿cómo siente ese corazón ese hombre? Señor, tráelo. Pero cuando tenía que enseñarle, no le enseñó. Cuando tenía que guiarlo, no lo guió. Cuando tenía que afirmar su corazón y establecer su testimonio en el corazón de ellos, no lo hizo. No quiso escuchar a Dios. No quiso escuchar y ahora mira y se desespera ahora. Se desespera, Señor, Señor. Pero cuando él habló, no escuchó. Y cuando el Señor instruyó, no prestó atención, no quiso prestar atención. Por eso dice, ustedes háblenle a sus hijos, para que ellos no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón para buscar a Dios, para acercarse a Dios. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu, ni dispuso ni fue fiel. Por eso, cuando nosotros comenzamos leyendo este salmo, el verso 1, mire lo que dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Escucha, escucha. Le está diciendo, abre los oídos para oír. Escucha, escucha, pueblo mío, mi ley. No es la ley, es la ley del Espíritu. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a la palabra de mi boca, abrir los oídos, inclina tu oído. Nosotros podemos estar sentados acá, pero nuestro oído inclinado hacia otra cosa. Podemos estar sentados acá, compuestos los auriculares, y parece como que está, ay, cómo presta atención. Nah, meta rumba en los oídos. Otra cosa que no es justamente la palabra del Señor, no escucha, no escucha. Parece que escucha, pero no escucha, no escucha. Escucha, pueblo mío, mi ley, escucha. Inclinad vuestro oído a la palabra de mi boca, inclinad vuestro oído. Abriré mi boca en proverbios, es decir, en dichos cortos y concisos que contienen una verdad moral o de sabiduría práctica. Hablaré en proverbios, es decir, te va a enseñar y te va a mostrar cosas que otros no pueden ver. Son proverbios que otros no lo entienden, pero sos el pueblo de Dios y sí que vas a entender los proverbios del Señor. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, secretos que son solo para el pueblo de Dios. Lo que oído no oyó, ni ojo vio, ni subió al corazón de los hombres, secretos de Dios. Son lo que Dios ha preparado para los que le aman, secretos. Abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, ¿ve? La transmisión de la fe, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, no vamos a dejar de hablar de ellos, no la vamos a guardar, la tengo bien guardada en mi corazón el testimonio. No se trata de que usted lo tenga bien guardado, se trata de que lo habla, que lo diga, que lo comunique, eso es. No la encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. ¿Para qué? Para que ellos pongan la confianza en Dios. Para que confíen en la fidelidad de Dios y aprendan que Dios es fiel y en el propósito de Dios aún en las situaciones que son difíciles. Para que aprendan a tener fe en la capacidad que tiene Dios de actuar en las situaciones adversas. ¿De dónde van a echar mano a eso? Justamente del testimonio y las palabras que los padres le hablan a los hijos. Van creciendo, crecen en el temor del Señor y luego son un regocijo espiritual para sus padres cuando lo ven, sirviendo a Dios y teniendo temor del Señor. El principio de la sabiduría
es el temor de Dios. Y ahí es donde apunta la palabra, a que establezcamos en el corazón de los hijos la fe en Dios, la confianza en el Señor para que le vaya bien y sus días sean largos sobre la tierra. Amén, hermano. ¿Entendemos esto? Que nuestro testimonio sea comunicado, hablado, iluminando el corazón de otros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Oramos, mi amado Señor. Alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias por la preocupación, Señor, por nuestros hijos. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento para que también nosotros tengamos preocupación y podamos hablar, decir, contarle de nuestro testimonio a ellos, para que ellos también aprendan, Señor, como nosotros hemos aprendido a tener confianza en ti, para que esta fe que está en nuestro corazón se la podamos transmitir, Señor, y también habite en sus corazones esta fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Ella para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? Alabamos el nombre del Señor. Glorias. Hoy puedo contemplar lo que has hecho en mí, que en mi muerte, mis pecados, me amaste. Pude creer en ti, pues me has dado la fe. Ese don tan hermoso, por gracia fui salvo. Hoy puedo contemplar lo que has hecho.